Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este día 9, jueves 9 de mayo del año 2024. 9, el 9 a las 9. Muy bien, mi número favorito, el 9. En este momento usted está sintonizando en conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Y es aquí donde recibo el saludo de Alfredo y Marianela en Toronto, Hugo Boscán en Játiva, España, 29 grados de temperatura. Guillermo Useche en Puerto Ordaz. Jolinet Dimas le manda saludos a Floralicia desde Sao Paulo. Xavier Miguéis en Barcelona, España. Douglas Isturiz en El Salvador. Carlos Cuevas en Westchester, Pensilvania. Henry Moreno en Georgia. Jocelyn Acosta en Smyrna, Tennessee. Doña María Alicia Sifontes en Caracas. Manuel Urdaneta en Orlando. José de Villa en Maracaibo, Magali Hernández en Dublín, María Morales en Maracaibo, Grey Hernández en Denver, Gladys Ortiz en Italia, no nos dice la ciudad, pero está en Italia, Guillermo Triana en Humble, Texas, Annie Galvis y Mimón en Bogotá, Antonio Rodríguez, el Mike Malone, hoy está manejando su camión por Herndon en Virginia. Nuestra querida Chele Ramos Graterol en Caracas, Aura Gómez en Arequipa, Jesús Aguiar también en Arequipa, deben estar juntos. Jesús Grajirena en Caricuao, Caracas, Edgar Bravo en Madrid, Yesenia Bravo en La Serena, Chile, Elías Acevedo en Ciudad Bolívar, Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia, Juan Bautista González en una Caracas radiante de luz, Gerardo Araujo en San Diego, Estado Carabobo, Tania Quiñones allí cerca, en la ciudad de Maracay. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Muy buenos días, Floralicia. Buenos días, César Miguel, y buenos días a todos los que nos escuchan y a la gente que trabaja con nosotros de donde quiera que está. Mariel en España, Laura en Miami, Carlos en Miami, todos los que trabajan para hacer posible que las noticias y la información lleguen a ustedes. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. No te oí. Muy buenos días a todos. Muy bien. Ya lo dijo Floralicia, Mariel Sofía Rodríguez está en Madrid apoyando en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días y feliz jueves para todos, para nuestra audiencia, en el estudio a César, a Flor, Laurita y Carlos. Jesús Carreño está en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Isaías. Felicitaciones a todos los Isaías, San Pacomio y Santa Luisa de Marilac o Marillac. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos a la luna creciente en Géminis, luna de comunicación y difusión de ideas, buena para todo aquel que quiera dirigirse a un público, buena para publicistas, periodistas, líderes, predicadores, políticos, evidentemente, muy buena para publicar anuncios y difundir mensajes y noticias. Advierten aquí que la dispersión estará en el ambiente. No es recomendable realizar tareas que requieran mucha concentración o profundidad. Luna creciente en Géminis, Sol en Tauro, este jueves 9 de mayo del año 2024. Hoy es el día de Europa. La declaración Schuman es el nombre que recibe el discurso dado por el francés Robert Schuman el 9 de mayo de 1950, quien propuso la creación de una Europa unida con el fin de lograr la paz mundial.
A partir de ese momento histórico, la Comisión Europea concibe esta idea como una realidad a través de la cual naciera una administración conjunta que beneficiara a todos los países del continente. Hoy es el Día de la Victoria sobre el nazismo, lo celebran los rusos desde los tiempos de la Unión Soviética. El 9 de mayo de 1945 izaron la bandera soviética en la puerta de Brandenburgo, allí en Berlín. Todavía celebran en el Kremlin este Día de la Victoria con fastuosos desfiles militares. Es el Día de la Reconciliación y Memoria de las Víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Esto lo estableció la Organización de Naciones Unidas. Y aquí tengo una celebración rara. Día Mundial de los Calcetines Perdidos. ¿Cuántos calcetines has perdido y no han aparecido jamás? La palabra calcetín, que no lo usan los venezolanos porque los venezolanos dicen medias, proviene del latín calcea y a su vez de la palabra calceus, zapato. Se estima que los primeros calcetines surgieron en el año 256. Pero ¿a quién se le ocurrió el día del calcetín perdido? Bueno, el programa que te hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Caracas con la doctora Margarita López Maya, historiadora. Ha escrito un ensayo extraordinario para la Revista Mexicana de Sociología, bajo el título ¿Por qué se acabó la democracia venezolana? Vaya pregunta, y lo increíble es que ella tiene varias respuestas. Vamos a conversar con ella sobre esto. Aquí en Miami vamos a conversar con Jorge Cancino, editor principal de Inmigración en Univisión. Más de 100,000 migrantes amparados por el programa DACA, los Dreamers, podrán acceder por primera vez a cobertura médica gracias a una nueva forma federal que anunció el gobierno de Joe Biden. De Miami iremos a Bogotá para conversar con Alicia Liliana Méndez, del diario El Tiempo. A pesar de que el ELN anunció que volverá a secuestrar, el gobierno de Gustavo Petro dice que no va a suspender los diálogos de paz con esta guerrilla terrorista. De Bogotá iremos a Caracas para conversar con Saúl Cabrera, el presidente de la encuestadora Consultores 21, a propósito del último sondeo de opinión que han hecho. Luego iremos a Washington para conversar con la periodista mexicana Paulina Chávez. Más de 98.3 millones de mexicanos podrán votar el 2 de junio, según el Instituto Nacional Electoral de México. Y vamos a cerrar el programa de hoy en Madrid con la periodista Lara Fernández, que es especialista en estos temas de la nobleza. ¿Qué le pasó al príncipe Harry, que llegó a Inglaterra y su papá no lo recibió porque le dijo que estaba muy ocupado? En fin, no dejan de producir noticia estos nobles, ¿no? El foro de hoy está muy, muy interesante. ¿Por qué perdemos la memoria al envejecer? ¿Qué hábitos aceleran la pérdida de memoria? ¿Y cómo se pueden corregir? Esto lo vamos a abordar con el doctor Marcos Gómez Cedeño. Él es psiquiatra de la Fundación Alzheimer de Venezuela, está en Caracas. Y en Quito está la doctora María Fernanda Acosta, psicóloga y psicoterapeuta de adultos. Ese es el programa que te hemos preparado para el día de hoy, jueves 9 de mayo. El 9 de mayo de 1605, arrancando el siglo XVII, se publica en Madrid la primera parte de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. 9 de mayo de 1865, el presidente Andrew Johnson emite una proclama declarando que la resistencia armada en el sur ha llegado a su fin, y esta es la fecha que se acepta comúnmente como el fin de la guerra civil estadounidense, la guerra de secesión. El 9 de mayo de 1883 nació el filósofo español José Ortega y Gasset, el que dijo "Yo soy yo y mi circunstancia". El 9 de mayo de 1912 nació Pedro Armendáriz, un gran actor mexicano de los tiempos de oro del cine mexicano, el protagonista de la Perla del Indio Fernández. Y en Goldfinger aparece también junto a Sean Connery, la película de James Bond.
El mismo 9 de mayo, pero de 1936, en el Reino Unido nació la gran Glenda Jackson, una gran actriz. Queremos tanto a Glenda, fue un libro que le escribió Julio Cortázar. El 9 de mayo de 1940, en Alemania se autoriza la eutanasia. 9 de mayo de 1945, las Fuerzas Armadas estadounidenses capturan al líder nazi alemán Hermann Göring, el que fuera el líder de la Luftwaffe. Y Göring fue luego a los juicios de Nuremberg y logró una pastilla de cianuro para suicidarse antes de que fuese condenado a muerte. El mismo día, la Unión Soviética celebra el Día de la Victoria, ya lo habíamos comentado, y el 9 de mayo de 1960, Estados Unidos se convierte en el primer país en legalizar la píldora anticonceptiva, como le decían, una solución por arriba a un problema por abajo. 9 de mayo de 1962, Rómulo Betancourt dicta el decreto 752, donde ilegaliza al Partido Comunista de Venezuela y al Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Esto fue luego del atentado en el Tren del Encanto. Betancourt enfrentaba la subversión de la izquierda venezolana, alentada por Fidel Castro desde Cuba, y decidió pues de un plumazo ilegalizar a los dos partidos izquierdistas. 9 de mayo de 1978, las Brigadas Rojas asesinan al primer ministro italiano Aldo Moro. Y el 9 de mayo de 1994, Nelson Mandela hizo historia, al convertirse en el primer presidente negro de Sudáfrica, marcando fin al apartheid y abriendo el camino para una nueva era en la historia del país. El 9 de mayo de 1939 nació este caballero, el gran Ricardo Aguirre, el monumental, y claro, estamos en mayo, pero la Grey Zuliana no tiene fechas, ¿no? 9 de mayo de 1944 nació Richie Furay de Buffalo Springfield. Y hoy está cumpliendo 75 años este caballero, Billy Joel. El editorial con César Miguel Rondón. Días atrás habíamos comentado los resultados del sondeo de Datincorp que nos brindó su presidente Jesús Seguías, donde la intención de voto por Edmundo González Urrutia está en 62% y la intención de voto por Nicolás Maduro en 20%, 42 puntos porcentuales de distancia entre uno y otro. Una diferencia un poco menor, pero igual notoria, es la que nos arroja ahora el estudio de opinión más reciente de otra prestigiosa encuestadora venezolana, Consultores 21. Pregunta: si tuviera que elegir un partido político que se encargue de hacer los cambios que quiere que ocurran en Venezuela, ¿qué partido elegiría? 21.8% 20 Venezuela, el partido de María Corina Machado. 15.7% el PSUV. Y 14.1%, muy cerquita del PSUV, la MUD como partido político. Por debajo, Un Nuevo Tiempo, AD, Primero Justicia, COPE y Voluntad Popular. Primero Justicia 1.6% y en el último lugar Voluntad Popular con 0.4%. 48% de la población encuestada se definió de oposición. Apenas 17 se definieron como chavistas. Y no alineados 35%. Es decir, el 88% de la población no se asume, no tiene nada que ver con el chavismo. Cuando se convoquen las elecciones, usted va a votar. 89% dijo sí. 7% apenas dijo no y el 4% dice que no sabe. A ver, si el CNE o el Tribunal Supremo de Justicia inhabilitan la candidatura de González Urrutia o eliminan la tarjeta de la MUD, usted igual iría a votar o se abstendría de votar. Curioso, el 61.6% votaría igual y solo el 28.3% se abstendría. Si tuviera que elegir un partido político que se encargue de hacer los cambios, esa fue la pregunta que ya
ya leí. ¿Por qué candidato se inclina usted? El 55% por María Corina Machado, 50% por González Urrutia. Nicolás Maduro, 32%. La diferencia, como había comentado, es un poco menor a la que nos había dado Datincorp, que eran 62-20. En este caso es 50-32, pero es una diferencia igual importante. Benjamín Rauseo está más atrás, con el 13%, si es que todavía piensa asistir a la elección presidencial. Esto es el resultado de los datos que arroja el más reciente estudio de opinión que nos da Consultores 21. Igual más adelante en el programa vamos a ir a Caracas para conversar con el presidente de Consultores 21, Saúl Cabrera, para ahondar en las consideraciones sobre este estudio de opinión. El reloj indica en este momento 9:18 de la mañana. Hacemos entonces una pequeña pausa y al regreso venimos con las noticias más importantes de este jueves 9 de mayo. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. A las 9:22, entonces vamos con las noticias más importantes de este jueves 9 de mayo. Los funcionarios de la administración Biden están listos para publicar una nueva regla para rechazar más rápidamente el asilo de algunos inmigrantes poco después de cruzar la frontera, según informó Axios. Es una de varias acciones que está considerando el presidente Biden para tomar medidas drásticas contra los cruces fronterizos ilegales antes de las elecciones, mientras Biden y los demócratas intentan actuar a la ofensiva en uno de sus temas más vulnerables. La regla propuesta, que podría publicarse tan pronto como hoy, permitiría a los funcionarios de inmigración prohibir el asilo a los migrantes a los pocos días, sino horas de que crucen ilegalmente la frontera. Actualmente el proceso puede tardar años. Estaría dirigido a personas que se consideran riesgos para la seguridad nacional, según las fuentes, y podría someter a más inmigrantes a una deportación acelerada. Esto llega en un momento en que los republicanos han estado vinculando la inmigración con los picos de criminalidad. En este sentido, ya Donald Trump incluso llegó a decir que en Venezuela habían bajado los niveles de criminalidad porque los criminales venezolanos estaban ahora en Estados Unidos. La amenaza de Marjorie Taylor Greene de derrocar al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, fracasó, pero aún puede obligar al líder del Partido Republicano a hacer concesiones que corren el riesgo de llevar al gobierno al borde de un cierre alrededor del día de las elecciones. Los demócratas han prometido evitar un intento de derrocar a Johnson, lo que de todos modos sería vergonzoso, pero eso no significa que pueda ignorar al republicano de Georgia y compañero rebelde de la señora Greene, Thomas Massie. Necesitará sus votos para que se apruebe cualquier legislación exclusiva para republicanos. La Cámara todavía tiene que trabajar en los 12 proyectos de ley de gastos anuales que financian al gobierno. La fecha límite para su aprobación es el 30 de septiembre, aunque el Congreso casi nunca la cumple. Stormy Daniels regresará hoy al estrado de los testigos en el juicio penal por hush money, dinero secreto contra Donald Trump, poniendo a prueba la capacidad tanto de la estrella de cine para adultos como del expresidente para mantener la calma. Daniels terminó el martes su testimonio en medio de un duro contrainterrogatorio en el que el abogado de Trump la acusó repetidamente de mentir sobre una aventura con el expresidente. Donald Trump, por su parte, provocó la ira del juez al maldecir mientras Daniels testificaba, casi violando una orden de silencio en el caso. Un tribunal de apelaciones de Georgia acordó revisar un fallo de un tribunal inferior que permite a la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, continuar procesando el caso de interferencia electoral que presentó contra el expresidente Trump. Es probable que la medida retrase el caso y es la segunda vez en igual cantidad de días que el expresidente obtiene un fallo favorable que podría impulsar futuros juicios más allá de las elecciones de noviembre, cuando se espera que sea el candidato republicano a la presidencia. Un día antes, el juez de su caso de documentos clasificados en Florida pospuso indefinidamente la fecha del juicio.
El ejército israelí dijo que había reabierto su cruce de Kerem Shalom hacia Gaza después de días de cierre, pero Naciones Unidas dijo que aún no ha entrado ayuda humanitaria y que no hay nadie para recibirla en el lado palestino después de que los trabajadores huyeran durante la incursión militar de Israel en la zona. El cruce de Kerem Shalom entre Gaza e Israel se cerró durante el fin de semana después de que un ataque con cohetes de Hamás matara a 4 soldados israelíes en las cercanías, y el martes una brigada de tanques israelí se apoderó del cercano cruce de Rafah entre Gaza y Egipto, forzando su cierre. Las dos instalaciones son las principales terminales de entrada de alimentos, medicinas y otros suministros esenciales para la supervivencia de la población de Gaza, de 2.3 millones de palestinos. Las tasas hipotecarias en los Estados Unidos cayeron por primera vez desde finales de marzo, dando cierto alivio a los compradores de viviendas y eliminando las solicitudes de compra y refinanciación. La tasa de contrato de una hipoteca fija a 30 años cayó 11 puntos básicos en la semana que terminó el 3 de mayo, hasta el 7,18%, según datos de la Asociación de Banqueros Hipotecarios publicados en el día de ayer. Marca la primera caída después de 4 aumentos semanales consecutivos que llevaron los costos de endeudamiento muy por encima del 7%. La líder opositora venezolana María Corina Machado y el candidato presidencial opositor Edmundo González estuvieron presentes ayer en el Consejo de las Américas, realizado durante la 54ª Conferencia Anual de Washington sobre las Américas. Lo que estamos viviendo en Venezuela es único. Esto va más allá de un proceso electoral. Esto se ha convertido en una lucha existencial y hasta en una espiritual. Después de 25 años de perturbaciones en Venezuela existe una oportunidad única, una oportunidad real de cambio y democratización de nuestro país. Eso dijo Machado en su intervención. Estamos organizando miles y miles de personas alrededor del país, acotó. Sin embargo, resaltó la importancia de la comunidad internacional para garantizar unos resultados transparentes. Durante su intervención, Machado presentó a Edmundo González, a quien calificó como una persona honorable y fuerte en la que los venezolanos pueden confiar. El candidato de la Mesa de la Unidad Democrática conversó con líderes internacionales interesados en apoyar al proceso y reiteró que la presencia de autoridades de otros países en Venezuela antes y durante las votaciones es fundamental para garantizar que cada voto cuente. Lograremos una transición ordenada que mitigue la migración, que nos permita ser un proveedor confiable de energía y garante de los derechos humanos, dijo González Urrutia. Son las 9:29 de la mañana, Capicúa. ¿Por qué se acabó la democracia venezolana? Vaya una pregunta. Pues esa es la pregunta que utiliza la doctora Margarita López Maya para titular un extenso ensayo que recién le ha publicado la Revista Mexicana de Sociología. Aquí, Margarita López Maya apunta varias consideraciones. El declive económico, social y la crisis política de fines del siglo pasado, la seducción populista y la destrucción de la institucionalidad democrática, la confrontación frontal y violenta, el rol de la renta petrolera y, como dicen por acá, last but not least, las contribuciones de la propia oposición al quiebre democrático. Vamos a conversar con la doctora López Maya. Margarita, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. No, gracias a ti, César Miguel. Un gusto siempre poder estar aquí contigo y con tus radioescuchas. El texto es interesantísimo y das de una manera muy concisa pues un viaje por lo que ha sido este cuarto de siglo y un poco más, porque te ocupas de la decadencia que venía ya, el agotamiento que venía acusando la democracia venezolana y el agotamiento de los partidos. Y llega este fenómeno que fue Hugo Chávez y se acabó la cordialidad, la concordia en el país y se instaló la polarización, los enemigos. Los venezolanos dejaron de ser
compatriotas para ser adversarios, para ser enemigos unos a otros. Dices, eso permanece todavía. ¿En qué medida puede ser superado eso? ¿O es irreversible el proceso No, de por enfrentamiento? supuesto que, bueno, lo dañino de la polarización es un fenómeno que siempre aparece en la política, sobre todo en campañas electorales, ¿no? En Venezuela la parte más nefasta tiene que ver, pues, que se utilizó como una línea central del discurso oficial, ¿no? Y en ese sentido ha sido realmente muy dañino, dividiendo a la sociedad y socavando, pues, valores de tolerancia, de igualdad política, porque, bueno, si tú estás combatiendo contra un demonio, entonces no pueden ser iguales, pues, Ujú. políticamente. Si estás en una épica y el malo es inferior a ti, pues. Ahora, yo pongo allí en las lecciones que puede de alguna manera desprenderse de esta severa proceso, esta destrucción institucional que se vivió en Venezuela, que hay que recuperar algunas cosas básicas como la educación pública de calidad, Ujú. una educación que sea capaz de socializar de nuevo los valores de la convivencia, de la tolerancia, de la del respeto a las instituciones, este, o sea, esa cosa que antes se llamaba moral y cívica, ¿verdad? Y que nos Exacto, reíamos que un estudiamos poco de... nosotros. Sí, Se sí, llamaba formación moral y cívica. exacto. Ujú. Bueno, esto hay que volver, eso, pero para eso hay que tener educación pública, que también ha sido destruida por... Y después, por supuesto, en esto va a jugar un papel muy central también los medios de comunicación, públicos y privados, Ujú. el intento, pues, de volver a posicionar a la verdad, al respeto al otro, Ujú. eh, en el discurso de los medios, volver a tener información veraz, y a inculcar esos valores de la verdad, de la honestidad, de la tolerancia. O sea, todo eso se ha perdido y preocupa mucho que haya generaciones que se hayan levantado en donde se ha relativizado este tipo de valores, porque estos son los valores que permiten la simiente de una sociedad que se relaciona Ujú. civilizadamente, cívicamente, civilizadamente, y en paz. ¿No? Nosotros hemos vivido ya muchos años de confrontación frontal y violenta en Ujú. el discurso oficial. Entonces yo sí creo que eso, de hecho pienso que la realidad ha bajado un poco, sobre todo la polarización social, porque la mayor parte de nosotros somos pobres hoy en día. Venezuela es una sociedad pobre, pues el 80% de la población es pobre, una sociedad muy desigual, ¿verdad? Hay una cúpula muy pequeña, muy rica, pero somos una sociedad muy desigual, muy pobre, quizás la más desigual de América Latina, porque tenemos Ya, sí. unos grandes millonarios arriba, ¿no? Ujú. Entonces, todo eso, mira, la herramienta de la educación pública, eso hay que enfatizarlo dentro de la agenda de la transición. Esta es una prioridad que tiene Venezuela, recuperar esa educación Sí, pública, porque la educación pública es la que inculca, socializa eso, y es la que además nos hace encontrarnos todos como ciudadanos en un mismo espacio, desde la formación básica de nuestra personalidad. O sea, hay que ver lo que fue la educación pública en los primeros años de la democracia, ujú. cuando la gente se reunía en un colegio primario o en un liceo, muchachos de Altamira con muchachos de Petare, en fin, y la universidad, y las universidades públicas, pues fue Sí. que eran el sitio donde se formaba una sociedad, donde se podía ver que todos nos veíamos y entendíamos que éramos iguales, ¿no? Ujú. Eso se acaba porque, bueno, yo recuerdo cuando comenzó esta crisis, 20, 25 años, ya entrado en el chavismo, a la gente del este nunca había ido para el centro, ¿no? Ujú. En la Sí. universidad no estudiaban con gente del interior. O sea, entonces quedamos todos fragmentados allí, ¿no? Ujú. Mencionaste los liceos y hay que recordar el Liceo de Aplicación, el Gustavo Herrera, el Fermín Toro, que fueron El Andrés fundamentales, Bello. el Andrés Bello. Margarita, cuando hablas de la polarización y apuntas eh, las contribuciones de la oposición a la debacle democrática, dices que uno de los errores opositores fue haber comprado la polarización, haber apostado por la polarización, lo cual fue un error. Eso ya se ha superado. Ya la oposición entendió que polarizar
no tiene mayor sentido. Bueno, ahí habría que hacer entonces ya el matiz, ¿no? Hay Ujú. oposiciones, ¿verdad? Hay oposiciones. Hay oposiciones. Sí. En este momento están convergiendo en una plataforma unitaria, ¿verdad? Tratando Ujú. de remar todos juntos hacia esas elecciones presidenciales del 28 de julio, pero indudablemente la oposición en este momento tiene que estar unida, tiene que dejar por fuera sus intereses particulares o sus posiciones ideológicas, que algunas son muy extremas. Nosotros, igual que el chavismo, que tiene un radicalismo, en la oposición existen radicalismos de oposición. Esos radicalismos de oposición, pues, no, han fomentado también la polarización. Ujú. Pero yo creo que, a diferencia quizás del gobierno, no le ha dado muchos éxitos la polarización a la oposición, ¿no? Ujú. Todo lo contrario, después del golpe de Estado y del paro petrolero, pues el tema de polarizar quedó un poco en descrédito porque fracasé, porque en la estrategia de polarización, quien ganaba en ese momento era el gobierno, ¿no? Sí. Porque la inmensa mayoría estaba pues con él. Entonces, sí, yo diría que hay que ser en un régimen de transición hacia la democracia, hay que hacer mucho énfasis en la utilización de la difusión por los medios de comunicación, compromisos políticos de bajar la agresión verbal, por ejemplo, serían interesantes, Ujú. este, no hasta el punto de que no se diferencien quizás ideológicamente, pero sí de que hay un lenguaje de modales democráticos que Ujú. no tiene nada que ver con esta criminalización y estigmatización del adversario, ¿no? Sí. Humillación del adversario, ¿no? Y en eso yo creo que acuerdos políticos, políticas de comunicación y educación pública son algunos y claro, y el esfuerzo también que puede hacer la sociedad civil por impartir talleres, ¿verdad?, a sus activistas, por difundir eventos que propicien espacios de paz y de convivencia y Ya. todo eso. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero indudablemente ya la polarización social, que fue uno de los factores que permitió que el discurso polarizador fuera tan atractivo en Venezuela a finales del Ujú. siglo XX, ha desaparecido, porque no puedes tener polarización cuando tienes 83% de la población pobre y los otros Sí, muy ricos. Sí, aquí todos somos más o claro. menos ricos. Margarita, como historiadora, respondes la pregunta: ¿por qué se acabó la democracia venezolana si era de las más sólidas del continente? Eh, Históricamente, ¿en qué punto nos encontramos? Estamos, como dice el discurso político opositor en este momento, como lo dice María Corina Machado y lo dice Edmundo González, en un momento único para poder recuperar la democracia, o esto es un proceso más complejo y el panorama no está tan claro todavía. ¿Cuál es? Bueno, mira, Ujú. sí, te entiendo, sí. Bueno, hay coyunturas. Sí. En este momento podemos decir, y yo lo pondría con la fecha, o sea, a partir de los resultados de la comisión de primarias y el triunfo de María Corina Machado, Ujú. de esa manera pues tan contundente que tuvo, el éxito que tuvo ese evento, yo diría que se abrió para Venezuela una coyuntura para la sociedad venezolana y sobre todo para aquellos que buscan un proceso redemocratización de Venezuela, una coyuntura que es favorable, más favorable que en muchos momentos del pasado. No tendría suficiente elemento para decir que es más Ujú. favorable que la de 2015-16, por ejemplo, cuando el Parlamento quedó en manos de la Sí. oposición. Entonces fue una coyuntura muy favorable, Ujú. que se desechó por errores políticos, Ujú. ¿no? Bueno, estamos en una coyuntura esa, y a diferencia quizás del 2016, podemos decir que ha seguido avanzando desde octubre del año pasado hasta ahorita. O sea que Ujú. tenemos, ¿verdad? Tenemos 5 meses estamos en mayo de este año y 2 meses, tenemos 7 meses, Ujú. donde esa bola de nieve parece ir aumentando y comienza a mostrar señales de que hay debilidades dentro del bloque de dominación, es decir, Ujú. dentro de la coalición de gobierno de Maduro. Eso es absolutamente clave para los factores que estamos empujando hacia una redemocratización,
porque la debilidad de la élite gobernante, un momento de debilidad de la élite gobernante, puede hacer que la oportunidad aparezca sobre el escenario Ya. y se dé. Y se dé lo que nosotros estamos añorando que se dé. Pero para eso hay que seguir trabajando, seguir en la misma dirección, unidos, seguir exigiendo pues el compromiso de los ciudadanos, de los partidos, de la sociedad civil, del contexto, de los actores internacionales, de las multilaterales, en fin, de los gobiernos de América Latina, de los gobiernos, bueno, Colombia, Brasil, eso ha sido muy importante estas declaraciones del canciller colombiano ayer, Ujú. diciendo que en efecto están negociando la posibilidad de unas garantías postelectorales. Eso es imprescindible y eso tiene que estar listo por si esa oportunidad aparece en el horizonte y podemos pues agarrarnos de ella para comenzar una negociación hacia una transición democrática. Ojalá sea así. Margarita, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, hasta luego. La doctora Margarita López Maya, eminente historiadora venezolana, nos habló desde Caracas. Son las 9:42. Una pausa. Al regreso, los Dreamers por fin podrán tener cobertura médica. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Son las 9:44. Ventilex, fábrica de extractores de aire industriales y ventiladores comerciales a la medida, te ofrece extractores de aire Alfa 48 y Alfa 36 para el control de ambientes cálidos y contaminados. Llama al 954-433-1322, 954-433-1322. Y para tu empresa que requiere ventilación directa y constante, diseñamos Titan 36, el ventilador industrial más efectivo para puntos fijos. Ventilex, medio siglo de experiencia en ventilación comercial, ventiladores y extractores hechos a la medida. Te repito el teléfono, 954-433-1322, 954-433-1322 de Ventilex. Leo, más de 100.000 migrantes amparados por el programa DACA, conocidos como soñadores o Dreamers, podrán acceder por primera vez a cobertura médica gracias a una nueva norma federal que anunció el gobierno de Joe Biden. ¿De qué estamos hablando? Vamos a consultar con un experto, Jorge Cancino, editor principal de Inmigración en Univisión. Jorge, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. César, buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿De qué estamos hablando, Jorge? A ver, hasta ahora los Dreamers no tienen legalmente y de acuerdo a los reglamentos de cobertura médica, sobre todo de Obamacare, no tienen presencia legal o pertenecen al grupo que no tiene presencia legal en Estados Unidos. Lo que ha hecho la Casa Blanca, lo que ha hecho el presidente Biden y que se anunció a través del Departamento de Salud y Recursos Humanos, es que a partir del 1 de noviembre, cuando se abran las inscripciones, los Dreamers sí van a poder calificar para Obamacare, puesto que van a ser considerados como que cumplen ese requisito de presencia legal en Estados Unidos. ¿Por qué se tarda tanto tiempo? Pregunto, porque estamos en un año electoral. Sí. Y puede venir un presidente distinto. ¿Y ese presidente distinto podría revertir esta medida? Por supuesto, es una medida que se lleva a cabo a través del Poder Ejecutivo, del mandatario. Claro. Primero, en respuesta porque el Congreso no ha actuado en materia de reforma migratoria para poder legalizar a estas personas en Estados Unidos, a la totalidad de los 11.5 millones de indocumentados, entre ellos los Dreamers. Lo que hace el presidente considera que tiene autoridad suficiente para llevar a cabo esta medida, es decir, otorgarles el estatus como de que están legalmente en Estados Unidos. Existe una presencia legal que es uno de los requisitos clave para calificar. Pero aquí se van a chocar nuevamente con el conflicto que existe, sobre todo con los republicanos que demandaron DACA, que el presidente estaría cambiando alguna parte de la ley de inmigración sin la autoridad del Congreso, sin la autorización. Por lo tanto, se avisoran que esto va a ser demandado. Ya. Tiene demasiado peso electoral esta medida entonces, ¿no?
Se ha tomado, bueno, así fue como se aprobó DACA, si recuerdan, en junio del año 2012. Estábamos en proceso de elecciones de medio tiempo de elecciones para un segundo mandato, y esto tuvo un impacto enorme en el resultado de la elección del mes de noviembre de ese año. Así que ahora es un camino similar, parecido, el que estaría tomando el presidente Biden. Como última pregunta, ¿qué podría ocurrir, Jorge, si en el proceso que tenemos de aquí a noviembre, ya que estamos en un año electoral y los años electorales vienen cargados de sorpresas, qué podría ocurrir para que esto se revirtiera antes de tiempo? A ver, la medida entra en vigor el 1 de noviembre, por lo tanto no está vigente ahora. Están las publicaciones hechas, los anuncios hechos para que entre en vigor en una fecha posterior. Creo que de aquí a noviembre, cuando ya ocurra la elección, este panorama va a seguir estando en el tintero, digámosle, de alguna manera. A menos, claro está, una probabilidad muy baja que el Congreso actúe antes de noviembre y les otorgue un estatus de legalidad permanente a los Dreamers, algo que no se espera que vaya a suceder, pero el presidente y la Casa Blanca señalan de que son acciones que el mandatario puede llevar a cabo bajo el poder ejecutivo que la ley le asigna. Jorge, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Gracias por la invitación, César. Buenos días. Jorge Cancino es el editor principal de Inmigración en Univisión, aquí en Miami. 9:50 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Floralicia? Una relacionada con la belleza, César. Se trata de Uma Sofía Esbristava, elegida Miss Teen USA, un título para bellezas de 14 a 19 años de edad, que ha renunciado por desencuentros con la organización, una decisión conocida apenas unos días después de que la ganadora del certamen Miss USA, que es una venezolana estadounidense, hiciera lo mismo. Y se trata en ambos casos de una solicitud de darle prioridad a su salud mental. La renuncia de la venezolana estadounidense Noelia Boyd, de 24 años, quien recién había ganado como Miss USA, básicamente se debe a darle prioridad a su salud mental, y había escrito ella en sus redes sociales que en la vida valora realmente la importancia de tomar decisiones que sean lo mejor para uno y para su salud mental. Como individuos crecemos a través de experimentar diferentes cosas que nos llevan a conocernos mejor. Nunca pongas en peligro tu bienestar físico y mental. Nuestra salud es nuestra riqueza, dijo la venezolana, que se ha convertido en una líder de este movimiento dentro de los que son los certámenes de belleza en los Estados Unidos. O sea que podría seguirse dando esta situación en donde pues la pregunta es hasta qué punto lo que se conoce como belleza y los sacrificios y esfuerzos que se hacen para lograr esa especie de imagen perfecta va en contra de la salud mental de los individuos. Pero es que está sometida a mucha presión psicológica la Miss. Está sometida a la presión psicológica de la belleza, de estar perfecta, de lucir perfecta, y no es real, eso no es real, ¿no? Y esto es lo que está ocurriendo. Habla de como un despertar de la conciencia, aquellas muchachas que se someten a todo ese proceso para convertirse en modelos y que finalmente, después de pasar por todo ese periodo de tiempo, terminan descubriendo cuánto de ellas han perdido. ¡Qué estrés! Ser bella. ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! Sí. Gracias, Floralicia. Tengo acá esta información. A pesar del anuncio del Ejército de Liberación Nacional de que volverá a secuestrar, el gobierno no suspenderá los diálogos de paz con el grupo terrorista. Más, ¿cuáles son los diálogos de paz si el ELN no quiere paz alguna? Vamos a Bogotá. Allí está Alicia Liliana Méndez, subeditora de la sección de justicia del diario El Tiempo. Alicia Liliana, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
A ustedes muy buenos días, gracias por la invitación. Mi primera pregunta, ¿por qué el ELN se retira y decide que vuelve a secuestrar? Bueno, la guerrilla del ELN lleva 60 años en nuestro país como grupo armado. En este momento es un grupo armado organizado que, de acuerdo con fuentes de inteligencia de la fuerza pública, se financia del narcotráfico, la minería ilegal, los secuestros y las extorsiones. Este grupo está en cabeza de alias Antonio García, quien ha señalado desde un principio que necesitan financiar a cerca de los 5.000 integrantes de esta organización subversiva y ha pedido reiteradamente que el gobierno de Colombia, a través de los países que están apoyando este acercamiento, les den un dinero para que ellos se mantengan, porque aluden que el secuestro, ellos lo llaman retención de personas, es una forma de financiarse y de mantener la organización. Ese es el punto base. Dentro de todo lo que se ha venido hablando, la sociedad civil le ha pedido reiteradamente al gobierno de Gustavo Petro, obviamente, que le diga a este grupo subversivo que deje este delito, el secuestro, canjear vidas por dinero, como una forma de financiación y como una muestra de buena voluntad. Y a eso se había logrado un acuerdo en el 5º ciclo de acercamiento, pero como la guerrilla alude que no les están dando dinero, pues han anunciado que vuelven a secuestrar a colombianos. Suena esto absurdo desde todo punto de vista, porque el gobierno tiene que financiar a una organización terrorista. Y como no me financian, entonces voy a secuestrar a la gente. Es una forma que ellos han tenido de financiarse de siempre. Secuestran ganaderos, secuestran empresarios, así como el narcotráfico, y esto lo han venido desarrollando por más de 20, 25 años. Usted no lo entiende, imagínese nosotros los colombianos que estamos acechados en cualquier momento a ser secuestrados. Fíjese, Alicia Liliana, ¿es tan poderoso el ELN que el Estado colombiano no puede con ellos y tiene que ceder al chantaje? Siento que es más una posición de buena voluntad del presidente Gustavo Petro dentro de su llamada paz total, que ha sido muy criticada por diferentes sectores, especialmente por los sectores económicos, por los ganaderos que se han visto muy afectados por el flagelo del secuestro, por ejemplo, comerciantes. Y sí es algo que genera mucha polémica en nuestro país, porque hay sectores de la oposición, obviamente, que son radicales en permitir que la guerrilla haga esta amenaza: o me dan plata o sigo secuestrando. Y hay otros sectores que apoyan la posición del presidente Gustavo Petro de mediar en buscar una salida negociada a un conflicto, a una guerrilla que es la única en América Latina que lleva 60 años y que tiene el poder del fusil y que está al margen de la ley, que secuestra, que asesina, que hace lo que quiere porque está apartado de la Constitución y las leyes. Es una situación muy compleja en la que uno no puede decir que es blanco o es negro, porque hay que estar aquí para entenderlo. Pero sí, el presidente se la juega por lograr que este grupo entregue las armas, como en su momento lo hizo la guerrilla de las FARC, pero la gran diferencia es que el ELN siempre ha sido mucho más radical, tiene una posición ideológica muy sesgada a la década de los 60, a la década de los 70, y Antonio García es una persona que se siente en el ambiente, no tiene una voluntad de paz, cree que tiene el sartén por el mango y se hace lo que el ELN quiere o se paran de la mesa de negociación, y ese ha sido el tire y afloje en este año y medio. ¿Qué opciones realmente tiene el presidente Petro? El presidente Petro se la está jugando en un país que es transversal a la problemática del narcotráfico, el tráfico de la cocaína. Somos el mayor productor de coca y a raíz de eso tenemos unas 6 o 7 estructuras que forman unos 15.000 hombres en armas que generan el caos en Colombia. Disidencias como la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, el Clan del Golfo y la guerrilla del ELN. Petro se la ha jugado por sentarlos a todos a negociar, pero es una situación muy difícil. Ha decretado un cese al fuego bilateral
ha levantado en unas zonas del país esa restricción de que la fuerza pública enfrente a estos grupos con contundencia, en otros los mantienen, así que estamos como en un tire y afloje también donde la fuerza pública siento yo que está un poco amarrada en su actividad operacional, porque si bien la guerrilla en Cauca, Nariño y Valle se puede atacar, ellos se desplazan a otras zonas del país donde no, y es un fuelle Ya. donde me escondo aquí, donde no me atacan, salgo y ataco aquí y vuelvo y me repliego acá. Es muy compleja la situación en este momento y le reitero, la apuesta del presidente Gustavo Petro es jugársela por la paz total. Las consecuencias o los resultados hasta ahora no son nada positivos o que demuestren realmente un avance en Ya. ese tema. Alicia Liliana, muchísimas gracias por habernos atendido en la mañana de hoy. A ustedes por la invitación, un abrazo sincero y solidario desde Bogotá. Gracias. Alicia Liliana Méndez es la subeditora de la sección de justicia en el diario El Tiempo, allá en Bogotá. Una pequeña pausa y al regreso nuestro foro en la mañana de hoy. ¿Por qué perdemos la memoria al envejecer? Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. ¿Por qué perdemos la memoria al envejecer? ¿Qué hábitos aceleran la pérdida de memoria y cómo se pueden corregir? Ese es nuestro tema para el día de hoy. Hemos invitado al doctor Marcos Gómez Cedeño, médico psiquiatra, terapeuta de la Fundación Alzheimer de Venezuela. Doctor Gómez Cedeño, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Buenos días a ti, César, por la invitación y bueno, saludos a todos los escuchas y a todos los que nos escuchen, que nos ven por esta vía. Y en la ciudad de Quito está la doctora María Fernanda Costa, psicóloga y psicoterapeuta de adultos. María Fernanda, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Hola, ¿qué tal, César Miguel? Un honor para mí. A ver, ¿por qué al envejecer perdemos la memoria? Comencemos con Marcos Gómez Cedeño. ¿Qué pasó? Se quedó congelado. Entonces, le paso la pregunta a María Fernanda Costa. ¿Por qué al envejecer perdemos la memoria, María Fernanda? Bueno, digamos que ir presentando olvido es algo natural y propio del proceso de evolución de nuestro ciclo vital, ¿no? Es algo esperado y tiene que ver con que, bueno, nuestro cuerpo cambia y la memoria, aunque la ubiquemos como un proceso psicológico, abstracto, pues tiene que ver también con nuestras estructuras biológicas, en particular con el cerebro. ¿Qué manera va funcionando esto, María Fernanda? Sí, bueno, digamos que las estructuras como tal van cambiando, también como cambia el resto de nuestro cuerpo. Ahí tenemos al doctor nuevamente, no sé si... ¿Aló, me escuchan? Sí, te escuchamos, Marcos. A ver, te paso la pregunta que se había caído la señal. Sí, bueno, la memoria tiene muchos factores que influyen, ¿no? en que ella se lleve a cabo. A medida que pasa la edad, a veces esto es muy importante hablarlo, porque se cree que la falla de memoria es natural a medida que se envejece. Pero lo que realmente es un proceso de envejecimiento normal es la disminución de la velocidad de procesamiento de información. No sé si me están copiando. Sí, te estamos escuchando perfectamente. Perfecto. La velocidad del proceso. Entonces, sí, la velocidad del proceso de información. O sea, que de repente podemos tardar un poco más en recordar las cosas. O hay detalles de la memoria que pueden ir faltando a medida que progresa la edad y sobre todo tienen que ver detalles superficiales y que tienen que ver con esta velocidad de procesamiento de información. Pero cuando comienza a haber fallas en la memoria, por ejemplo, de situaciones rutinarias, de olvidar la ruta de volver a casa, en la casa donde yo he vivido más de 40 años, esos son signos de alarma que hay que tomar en cuenta porque pueden indicar el inicio de una enfermedad demencial o de un trastorno psiquiátrico o afectivo, pues, porque el estado de ánimo también afecta a la memoria. Entonces, cuando estamos tristes, prestamos menos atención
y eso hace que tengamos más dificultad de fijar la información. A ver, ya ahí estamos entrando en otro terreno, ¿no? Pero, por ejemplo, si me pierdo yendo a mi casa en la que he vivido toda la vida, ¿qué me ha ocurrido en ese momento? Le pregunto a María Fernanda. Sí, como comentaba el doctor, la memoria involucra como ciertos elementos, ¿no? Guardar esa información, codificarla y poder evocarla, ¿no? Podría pasar, ¿no? Que eventualmente uno pierda el camino, se despiste un poco y como decía el doctor, un poco no tiene que ver con un problema como tal, sino podría ser consecuencia de que estos elementos no están funcionando como lo hacían cuando yo estaba un poco más joven o hace unos años. Sin embargo, si esto pasa de manera recurrente y empieza a comprometer mi funcionamiento, ya tendríamos que revisar si es que esto obedece a un proceso que hay que atender desde el punto de vista médico. A ver, el envejecimiento se siente en todo, ¿verdad? El doctor hablaba de la velocidad para resolver ideas, pero uno pierde velocidad en todo, camina más lento con el paso de los años, todo se va afectando. ¿Hay maneras de prevenir esto o de retardar el proceso de envejecimiento? Si uno hace ejercicio físico y se alimenta bien, pues físicamente estará mejor, ¿verdad? En el caso de la mente, en el caso de los pensamientos, el raciocinio, ¿hay forma de tomar medidas, algunas medidas? Le pregunto a Marcos. Bueno, nosotros somos una unidad mente y cuerpo. Nosotros nos separamos para poder ser más prácticos y poder entender. ¿Aló? Se volvió a caer. Se ha perdido. Sí. ¿Tú nos puedes responder esto, María Fernanda, por favor? Sí, cómo no. Él decía, y parto de ahí, que somos una unidad, mente y cuerpo, ¿no? Como yo comentaba, aunque la memoria nos suene como un proceso más mental, ella se fundamenta en elementos biológicos, ¿no? Y por eso es importante no quedarnos con esta recomendación de, bueno, haz crucigrama, un sudoku, como una manera de ir como haciendo una gimnasia mental, por decirlo así, sino también concentrarnos en otros elementos como podrían ser la actividad física y la alimentación que tú mencionas, porque definitivamente eso también está protegiendo nuestro cuerpo, ¿no? ¿Y qué otras medidas? También hay otras cosas. A ver, sí, por favor, María Fernanda, continúa. Sí, bueno, por ejemplo, hay algo que sabemos que ayuda mucho a envejecer de una manera pues activa a nivel físico y mental, que es lo que en psicología llamamos el apoyo social, ¿no? Que es como interactuar con otras personas, socializar. A veces le damos poca importancia a estos elementos, pero un poco como comentaba el doctor en su momento, la mente tiene todos estos elementos integrados, ¿no? No, la memoria no es solita, sino que ella también está integrada con la emoción, con el lenguaje, con el pensamiento. Y en la medida que yo socializo, ¿verdad? Tendré un estado de ánimo también diferente, practicaré mi lenguaje, digamos, tener conexión con otros también parece resultar un factor de protección para la memoria, mantener la memoria. María Webel, una oyente, escribe lo siguiente. A mi mamá la diagnosticaron con demencia senil, pero después de estudios el neurólogo dijo, ni demencia senil ni Alzheimer. Ella tiene deterioro congénito de la edad, son diferentes. Mi mamá tiene 91 años. Me gustaría la opinión del psiquiatra Marcos Gómez Cedeño con relación a esto. Marcos, por favor. Estás en mute, no se te oye la voz. A ver, ahora. ¿Aló, me escuchas? Sí, ahora sí, por favor, adelante. Okay.
Bueno, es importante eso, definir bien los términos, ¿no? El uso del término de demencia senil era un término que se usaba anteriormente para agrupar al grupo de demencias. O sea, las demencias son un grupo de enfermedades que afectan la memoria. Y por eso se buscaba ese término y se usaba el término de demencia senil. Pero actualmente está en desuso. ¿Por qué? Porque es asociar la senilidad con la falla de memoria, con la demencia. Y no todos los pacientes seniles se demencian. Entonces, eso es muy importante, primero. Segundo, sí, hay fases de deterioro del síndrome demencial, incluso estos estudios en la actualidad, ¿en qué es lo que estamos buscando? En la prevención. Entonces, cuando hacemos estudios y hacemos evaluaciones como la evaluación neuropsicológica, en la cual se determina una serie de ítems, como ya hemos hablado al principio, determinamos también el funcionamiento global de la persona. Esto nos permite verificar si esta falla de memoria es debida a un proceso de la edad o si es alguna enfermedad como tal. Porque aquí lo importante y lo difícil a la hora del diagnóstico es que no hay un marcador todavía biológico de las enfermedades demenciales. No es como un examen de laboratorio que yo me puedo hacer, no, me bajó la hemoglobina, tengo anemia. Lamentablemente el diagnóstico no es así. Entonces contamos con las pruebas de evaluación del individuo y sobre todo también evaluar cuál era el funcionamiento previo de la persona. Entonces siempre es muy importante saber cómo era la persona antes y cómo está funcionando ahora y si está funcionando en menor grado que en su conocimiento previo. Entonces, ¿qué es importante aquí? Cuando hablamos ya del deterioro cognitivo, el deterioro cognitivo comienzan a haber fallas en el funcionamiento cognitivo. Toda el área cognitiva, para que tengamos claro, tiene que ver con las funciones cerebrales superiores, que son atención, concentración, memoria, lenguaje y muchas otras más. Entonces, cuando alguna de ellas comienza a fallar, comienzan a haber síntomas. Entonces, cuando ya hablamos de un síndrome demencial, hay una afectación en el funcionamiento del individuo. Cuando hablamos de deterioro cognitivo, estamos hablando de una fase inicial. Entonces, esa fase inicial no sabemos cuál va a ser el desenlace. Puede terminar en una demencia o se puede mantener en un deterioro cognitivo bajo, leve o moderado. A ver si entiendo esto. Si yo hablo de demencia, eso puede ocurrirme en cualquier momento de la vida, no necesariamente en la senilidad, ¿cierto? Sí, la edad es un factor que predispone a mayor riesgo de demencia, pero hay demencias juveniles que son muy raras y que pueden presentarse antes de los 60 años. Ya. María Fernanda, el oyente de Jesús Grajirena pregunta, ¿es indefectible la pérdida de memoria? ¿No se puede resetear un software nuevo? Ok. Bueno, como decíamos, hay cosas que obedecen digamos, a la evolución normal del ser humano en su ciclo vital, ¿no? Una cosa es diferenciar lo que es ya como tal un trastorno, ¿verdad? Un síndrome demencial, como mencionaba el doctor, o algo propio de la evolución y del desarrollo de la persona, ¿no? Bueno, sí existen programas de estimulación cognitiva que son, digamos, estructurados y que obedecen a un protocolo, etcétera, en el que se podría de alguna manera, si estamos encontrando fallas o hay un deterioro cognitivo leve, y podríamos empezar como de alguna manera a estimular algo, ¿no? Esperando en qué va a derivar eso. Pero digamos que, como decíamos, hay factores también protectores, ¿no? Entonces, lo que yo pueda, por ejemplo, el doctor mencionaba el mecanismo atencional, ¿no? Lo que es la atención como tal. Yo puedo ir como estimulando en las actividades cotidianas mi atención, estar más atento, incluso cuando hago cosas que tienen que ver con mi manera de vestirme, yo puedo hacer ejercicios de evocación, digamos, sin asistir a un programa estructurado de estimulación cognitiva. Yo puedo trabajar lo que hablamos, una buena dieta, el tema de la socialización, la actividad física, porque el sedentarismo, que es algo que está tan integrado en nuestra cultura, también hace que nuestra estructura se vaya deteriorando más rápidamente, ¿no? Y empecemos a mostrar, pues, signos de envejecimiento. Ya. Bien, el tiempo se nos vino encima y quiero agradecerles a ambos pues su participación.
La doctora María Fernanda Acosta, psicóloga, psicoterapeuta de adultos en Quito. Muchísimas gracias, María Fernanda. Y, Gracias a ti, César Miguel. y el doctor Marcos Gómez Cedeño, psiquiatra, terapeuta de la Fundación Alzheimer de Venezuela desde Caracas. Marcos, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, este es un tema amplio y sería bueno abarcarlo en varios capítulos, porque incluso hay factores que afectan la memoria, incluso como los medicamentos o consumo de sustancias, y por eso es importante también hacer un diagnóstico para poder determinar cuáles son las medidas para ayudar. Con respecto a la pregunta que hacía el oyente acerca de si es reversible o no. Cuando es producto de algo externo, es reversible la falla de la memoria. Ya. Muy bien, muchísimas gracias. 10:19 de la mañana. Una pequeña pausa. Al regreso, nos ocupamos de la encuesta más reciente de Consultores 21 en Venezuela. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. El comentario editorial de hoy lo dedicamos a el estudio de opinión de Consultores 21. Pues bien, vamos a Caracas para conversar con el presidente de Consultores 21, Saúl Cabrera. Saúl, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Hola, César Miguel, ¿cómo estás? Saludos a tus oyentes, a ti y a tus oyentes. Muchísimas gracias, Saúl. Saúl, ¿este estudio cuándo lo hicieron y qué características tiene? El estudio terminó su campo el 2 de mayo. Es un estudio nuevo que estamos haciendo porque comenzamos a hacer un producto que tenemos que se llama Ómnibus 21, que recoge 1000 encuestas en una muestra nacional, urbana, rural, pero rurales de poblaciones de más de 10.000 habitantes, que hacemos telefónicamente, porque bueno, lo telefónico se hace un poco más rápido, pero no tiene tanta cobertura como puede tener una encuesta en hogares. Estamos comenzando con esto y metimos alguna información porque no es solamente político, sino que se hace una serie de interrogantes de investigación de mercado también y de opinión pública. Y bueno, esta es la separata que tiene que ver con investigación pública. Ya. ¿El margen de error en qué orden está? Como el 3%, César Miguel. Es decir, altamente confiable. Debería ser confiable, sin embargo, es bueno decir, por lo menos esa es nuestra posición. Yo prefiero y preferiría, y cuando puedo así, es hacer encuestas en hogares. Porque las encuestas llegando y tocando puertas y llegando a la casa de las personas se hacen más rápido, digamos, más rápido no, pero se hacen mejor porque la gente está viendo quién lo está entrevistando y ahí, digamos, difícil que haya información y que haya desconfianza. Las encuestas telefónicas, además de tener una cobertura menor, porque además suponemos que es gente que tiene un teléfono digital, en esta Venezuela de estos tiempos donde los teléfonos móviles tienen dificultad de cobertura porque las antenas no las han actualizado, Movilnet, que era la operadora más grande, está muy disminuida, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, las muestras se hacen uno más complicadas, pero bueno, eso es lo que nosotros tratamos de ponderar bien los resultados que tenemos telefónicamente para tratar de acercarlo a lo que pudiera ser, por lo menos en lo que tiene que ver con las variables demográficas, ¿no? A lo que debería ser un estudio en hogares, ¿no? Y yendo ya a los resultados, ¿qué te resulta lo más destacable, Saúl? Lo más destacable que me resulta, y yo creo que es una buena noticia para la oposición, es que Edmundo González, que era una persona desconocida por la población general, pues tenía sus ámbitos de conocimiento en el sector donde él se movía de político y internacional, etcétera, ¿no? Pero era desconocido para la población, para casi la totalidad de la población, pudiéramos decir, que no haya pasado 10 días o 15 días desde que se lanza su candidatura y ya el señor González tiene
12, 15% de ventaja sobre el presidente Maduro, que tiene, bueno, que ya va para 12 años y espera que el periodo suba a 18 años, y ya el señor González le está ganando la elección, podemos decir con un promedio entre 12 o 15%, según como veamos los datos, y además, que yo creo que es lo más importante, con una ventana de crecimiento muy amplia, que no lo tiene el presidente Maduro. Porque si yo comparo los datos que pudiera tener la señora María Corina Machado, que está alrededor del 55% de esa expectativa de la gente que dice que pudiera votar por ella, y la misma que tiene el señor González, cuando se hace preguntas si usted pudiera votar por esta persona, que tiene alrededor de 48, 50%, y ahorita tiene todavía 30 y pico, 36% en el voto, digamos, donde están todos los candidatos, quiere decir que todavía puede crecer 10, 15% más. No así el presidente Maduro. Me llama la atención cuando preguntas por los partidos políticos. El 21.8% se inclina por 20 Venezuela, el partido de la señora Machado. 15.7% por el PSUV y pegadito 14.1% la MUD. Pero la MUD como partido político. ¿Cómo interpretamos ese porcentaje de la MUD, Saúl? Bueno, porque tú te recordarás, César, porque estabas aquí en Venezuela, que en los años 90, 80, 90 comenzó fuertemente una desalineación de la gente con los partidos políticos y con las ideologías, ¿no? Y pasamos de tener partidos de masas a tener partidos de cuadros. Eso pasó en el mundo, pero en Venezuela fue evidente el desprestigio, la pérdida de simpatía que tuvieron Acción Democrática y COPEI fundamentalmente. Eso llevado a los años actuales, lo que nos dice es que hay más arraigo hacia los dirigentes que hacia los partidos. No el PSUV en particular, porque el PSUV sí intenta ser un partido de masas, además con un liderazgo muy fuerte y muy concentrado. El resto del país, buena parte es gente que quisiera que hubiera un cambio económico fundamentalmente, pero que entiende que para que haya cambio económico tiene que haber un cambio político, y esa gente en realidad sus referencias son el liderazgo de la oposición, que ha sido Enrique Capriles en algún momento en el 2012, que fue Guaidó en el 2019, que fue Leopoldo López en el 2017, 19, que fue Enrique Mendoza más allá, o Rosales también más allá, más que los partidos, aunque nosotros preguntamos es por los partidos políticos, y en realidad cuando la gente me dice la MUD, la plataforma unitaria, me está diciendo que es todo el sentimiento de la oposición real. De hecho, cuando le pides la definición política al entrevistado, el 48% dijo que se asumía de oposición y solo el 17% se asume chavista. Es una disminución considerable. Ya casi nadie Así es, pero ahí sí te pudiera decir sin ninguna duda que el chavismo debe tener eso, y cuidado si no un poco más de afección o de cercanía. Perfectamente puede llegar a los 25 o 28%, porque bueno, o sea, tenemos 25 años o 24 años de este gobierno o de estos gobiernos chavistas, y aunque efectivamente la mayoría de la oposición, de la mayoría de la población, quisiera un cambio, también hay sectores de población que se han ido nucleando a lo que es Chávez, lo que es el chavismo, lo que es el madurismo ahora, etcétera, y eso puede llegar a esa cifra, ¿no? Lo que pasa que en una situación polarizada como es esta que empezamos a vivir en estos poquitos meses antes de las elecciones, digamos, tú puedes ser la minoría más grande, pero la mayoría se impone, pues, y esta polarización es con un polo muy grande, que es la gente que quiere que Maduro salga para que venga un gobierno diferente, con un polo más chiquito que es el chavismo, madurismo, ¿no? A pesar de que, y con eso termino, a pesar de todos los esfuerzos que el gobierno ha hecho y el chavismo
para esta campaña o en los últimos años de tratar de despolarizar. Y por eso se cambiaron los colores, se vistieron de azul, de rojo, generaron partidos nuevos con una imagen mucho más suave y no tan ruda, pero la realidad se les impone y la gente ha concentrado el voto y ellos mismos han tenido que volver a utilizar la figura del presidente Chávez y hacer la campaña centrada en la imagen del presidente Chávez, ¿no? Como conclusión, aquí hay algo que es contundente. Cuando se convoquen las elecciones, ¿usted iría a votar? El 89% dijo sí. ¿Había una cifra como esa? ¿Es frecuente, Saúl? No, no es frecuente, pero a la vez es engañosa, porque la gente ahí, esa es una respuesta como normativa. Y después hay muchas situaciones que hacen que la gente deje de ir a votar. Si la elección sigue siendo medianamente competitiva, como hasta ahorita vamos, que dejaron que se inscribieran los candidatos, o por lo menos algunos de los candidatos, que se esté haciendo campaña, etcétera, etcétera, eso hace que la participación suba. Pero si la elección termina siendo no competitiva, porque hay demasiado ruido y presión sobre los candidatos, o terminan, por ejemplo, inhabilitando la tarjeta de la multa, etcétera, va a votar más bien como 40-45% de los electores. Saúl, muchas gracias por atendernos en esta mañana. No, a la orden, siempre a la orden. Saúl Cabrera es el presidente de Consultores 21, nos habló desde Caracas. 10:34. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Aquí estoy justamente abriendo la información para comentarla, y es esta historia que me parece fabulosa. Un veterano de la Segunda Guerra Mundial se va a casar en Normandía en el 80 aniversario del desembarco. Harold Terence y Jen Swirling dicen que su historia de amor es mejor que la de Romeo y Julieta. Y escucha esto, César, él tiene 100 años de edad, ella 96, y en junio se van a casar en Francia, 8 décadas después de que él descubriera el país durante la Segunda Guerra Mundial. Terence, un veterano estadounidense, será homenajeado el 6 de junio en el 80 aniversario del desembarco de Normandía, una operación que cambió, como sabemos, el transcurso del conflicto. 2 días después, él y Jen se casarán en Carentan-le-Marais, cerca de las playas donde miles de soldados desembarcaron aquel día de 1944 en una ceremonia presidida por el alcalde de esa localidad. Y te leo la noticia porque me parece un exceso de optimismo. Por un lado, una persona que haya estado en una guerra y haya ido a ese desembarco que fue, bueno, pues una situación de alto estrés, de mucho riesgo y todo lo que supuso, sobrevivir a eso y después tener 100 años y volverse a casar con una mujer de 96, eso es un exceso de optimismo, César. Muy bien. Bueno, que no vean El Soldado Ryan, ¿no? Porque... Gracias, Flor Alicia. Vamos ahora a la ciudad de Washington, donde está la periodista Paulina Chávez. Paulina, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en esta mañana. Hola, César. Muy buenos días. Es un placer, como siempre, para mí saludarte y saludar a tu audiencia. 98.3 millones de mexicanos podrán votar el 2 de junio, según el Instituto Nacional Electoral Mexicano. ¿Cuántos en Estados Unidos, Paulina? Pues mira, no tengo la cifra precisa, pero te puedo decir que son varios millones de mexicanos los que estarán pudiendo votar en esta elección. Es la primera vez que se habilita el voto desde el extranjero en 3 modalidades. En las elecciones pasadas, hace 6 años, únicamente se podía realizar a través de correo postal, lo cual funcionó muy bien, pero requería que la gente se registrara con mucha anticipación. Esta es la primera vez que se ha habilitado también el voto electrónico y también el voto presencial en las diferentes sedes de embajadas y consulados, así que eso, sin lugar a duda, abrirá la posibilidad a que todavía una mayor población de los mexicanos que residen en el extranjero, primordialmente en Estados Unidos, por supuesto, pues estén participando en la elección más grande de la historia de México, una
elección importantísima en la que por supuesto que es importante también que ellos hagan escuchar su voz. A ver, ¿de qué manera esa población tan inmensa de mexicanos que está en Estados Unidos puede decidir, puede alterar la votación global presidencial? Bueno, pues hay que recordar, César, que en las elecciones gana la persona que tiene más votos. Lo que cuenta son los votos, no las encuestas. Hemos visto encuestas en muchos lugares, de muchas casas encuestadoras, y es una situación que se ha repetido en muchos países que han tenido elecciones recientemente. Las encuestas no necesariamente han sido las más atinadas. Algunas muestran una gran ventaja por parte de la candidata del partido oficialista y otras muestran una contienda mucho más cerrada. Habrá que esperar a ver qué es lo que dicen los electores, pero lo más importante es hacerles saber que ese voto cuenta y ese voto va a tener un impacto importante porque nada está definido hasta que se lleva a cabo la elección. Mucha gente pensará que al ver estas encuestas que muestran una ventaja importante o que muestran una ventaja un poco menor, ya no tendrá ningún sentido, y no es el caso para nada. También hay que recordar, César, que en México nos costó mucho trabajo tener elecciones competitivas. Sí. Teníamos elecciones, pero no necesariamente había una indefinición sobre quién iba a ganar. El resultado prácticamente estaba cantado, y eso ha sido un resultado de una lucha ciudadana principalmente, no una lucha del gobierno, una lucha de los ciudadanos que han buscado tener elecciones competitivas, que han buscado ampliar la participación ciudadana, y eso es algo que tiene que verse reflejado con la participación de toda la gente, de todos los mexicanos que estén en posibilidades de votar en México o en el extranjero este próximo 2 de junio. Paulina, cuando mencionas las encuestas y hay una ventaja para la señora Sheinbaum, ¿eso se mantiene también entre los mexicanos en Estados Unidos? Es difícil, yo creo, que poder medir exactamente en dónde se encuentra la predilección de los mexicanos en Estados Unidos. Sabemos que es una comunidad muy diversa. Sabemos también que efectivamente hay una organización importante por parte del partido en el poder de Morena, que tiene comités aquí en Estados Unidos, que moviliza a sus simpatizantes, y eso pudiera dar la impresión de que son una mayoría de los que están aquí presentes, pero eso no es representativo de ninguna manera. Hay una gran diversidad de opiniones, hay una gran diversidad de intereses, es una comunidad heterogénea la que está aquí en los Estados Unidos, y yo creo que no está definido hacia qué lado o a quién estarán favoreciendo mayoritariamente, pero por supuesto que hay lo que sí he notado es ese gran interés por participar, al igual que en el propio México, en el territorio nacional. Hemos visto muchas movilizaciones, hemos visto a una ciudadanía muy presente, muy activa, y seguramente esto también se está reflejando aquí en el extranjero. Muy bien. Paulina, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Encantada, como siempre, de saludarte, César. Paulina Chávez, desde la ciudad de Washington. Cuando hablamos de la gran cantidad de mexicanos en Estados Unidos, por ejemplo, la ciudad que tiene más mexicanos en el mundo es Ciudad de México. La segunda ciudad de México es Guadalajara. Pero Guadalajara no es la segunda ciudad con más mexicanos, es Los Ángeles. 10:41 de la mañana. Al regreso nos vamos a Madrid para hablar con Lara Fernández. Ya regresamos. Esto es En Conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. Inolvidable. Esta noche a las 9 por TVV Network con Gladys Rodríguez. Gladys va a hablar hoy sobre la guerra en Gaza, la violencia contra los judíos aquí en Estados Unidos. Presentará a Edilio Centeno, atleta de tiro deportivo, que formará parte del equipo olímpico de refugiados que participará en París 2024. Eso será a las 9 de la noche por TVV Network con Gladys Rodríguez. El príncipe Harry, que ya creo que no es príncipe sino duque, no sé, llega a Londres, pero su padre no le recibe porque está muy ocupado. ¿Cómo se puede tomar eso? Si llego a visitar a mi papá y estoy muy ocupado, venga en otra oportunidad. Vamos a Madrid. Allí está Lara Fernández, quien maneja y conoce como nadie
el mundo de las casas reales europeas, en especial la británica. Lara, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por atendernos de nuevo. Buenas, César. Un saludo y un placer, como siempre. Lara, ¿qué ha ocurrido con el señor Harry ahora? A ver, lo que ha ocurrido es lo que ya sabíamos desde hace un tiempo, es decir, la relación es bastante tensa. Es verdad que cuando se conoció la enfermedad del rey Carlos, ahí tuvieron un poco de acercamiento, porque tú lo has comentado, no deja de ser un padre y un hijo, pero las relaciones están siendo complicadas desde que se fueron de Reino Unido a Estados Unidos y sobre todo desde las memorias de Harry, ¿no? Están siendo unas relaciones muy fluidas, pero bueno, al fin y al cabo son familia y en los momentos duros sí que es verdad que han estado. Ellos dicen que confían en verse pronto, que es una de las explicaciones que han dado. Pero bueno, estaban a 3 kilómetros, es que tampoco es excusa, porque estaban relativamente cerca como para haber, aunque sea tomado un café rápido, ¿no? Darse un abrazo y hola y adiós, ¿no? Leo aquí que el príncipe Harry asistió a la Catedral de San Pablo con los familiares de su madre, Diana, mientras que el rey y la reina organizaron una fiesta en el jardín. ¿En cuál jardín? Sí, se supone que estuvieron en Buckingham organizando una fiesta que suelen hacer ellos, que es tradición, pero es verdad, llama mucho la atención. Sabemos que Harry con la familia de su madre tiene muy buena relación y han estado en momentos muy importantes para él, pues su boda, homenajes, y ahí no le han fallado, ¿no? En ese sentido ellos se han podido ver. Eso hace todavía más llamativo esa ausencia de Carlos y sobre todo de Guillermo también, que es una cosa que Harry... digamos que no da puntada sin hilo, que se suele decir aquí, que al final tiene todo tan medido y tan estudiado que, bueno, pues yo no sé hasta qué punto ha sido como espontáneo o le vienen bien a Harry también esos movimientos para poner en evidencia todavía esa ausencia de su padre y de su hermano. El hermano tampoco quiere nada con él. Leo que el padre le dio el patronazgo a Guillermo del regimiento de helicópteros de Harry. ¿Qué es esto, Lara? Cuéntanos, por favor. A ver, aquí sí que hay que tener en cuenta que estamos hablando de que Harry, nos guste o no, oficialmente no forma parte de la familia real. Entonces, si él se ha desvinculado voluntariamente de todas esas obligaciones que como hijo de rey ahora mismo tendría, pues ya no tiene ningún sentido si él no está representando a la corona británica ni está ejerciendo actos oficiales ni nada de esto, ya no tiene sentido que él ostente un cargo que tiene que ver con la realeza británica. Entonces ahí sí se comprende que, bueno, pues el rey Carlos ha dicho, oye, mi heredero es Guillermo, es el que está asumiendo gran parte de la agenda institucional. Bueno, pues bueno, esto es como cuando un hijo se independiza, pero luego viene a casa a que le planchen la ropa. Bueno, pues oye, te has independizado, ¿no? Te planchas la ropa también. Entonces Harry ya no tenía ningún sentido que tuviera ese cargo. Luego otra cosa son las fundaciones que él está haciendo, como el Invictus, que esto ya son otras cosas a nivel particular, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué es esto de Invictus, por lo cual ha ido al Reino Unido? Mira, los Juegos Invictus cumplen este año 10 años, al final es como el proyecto, es como si fuera el tercer hijo de Harry, ¿no? Es un proyecto súper personal que él creó, que lo creó también con veteranos de guerra, que además está muy vinculada a su creación a África, que para él es un continente muy, muy importante como lo fue para su madre. Y él ha estado presente, de hecho conoció allí a Meghan, o sea, es que para él los Juegos Invictus yo creo que es como el evento más importante del año en su agenda, personal o profesional, da igual. Entonces él tenía este acto en Londres que tiene que ver con el aniversario y luego también va a ir a Nigeria, ahí con Meghan se va a reencontrar, porque Nigeria desde el año pasado también participa en esos Juegos Invictus y ellos pues van a mostrar su apoyo, ¿no? a Nigeria, que además, como curiosidad, no sé si lo sabéis, Meghan tiene raíces antiguas nigerianas. Ah, no sabía. ¿Qué nos puedes contar, Lara, de la enfermedad del rey? A ver, el tema de la enfermedad del rey se ha contado, bueno, pues como con Kate se ha dado bastante información, aunque nunca nos parece suficiente, ¿no? Se dijo que en una revisión de próstata y demás se le encontró un cáncer. Todo el mundo deducimos que el cáncer es de ahí, pero tampoco se ha especificado. Y sí que es verdad que no tiene ningún reparo cuando va a actos y cuando protagoniza alguna imagen pública y demás,
en reconocer que él está en tratamiento, ha reconocido incluso en alguna ocasión lo difícil que ha sido el momento de asumir esa noticia, de asumir ese tratamiento. O sea, lo ha llevado, a mí me ha sorprendido personalmente, si me preguntas, la naturalidad, teniendo en cuenta de quién hablamos, con respecto a este tema. Igual que me ha sorprendido negativamente cómo se gestionó, que entiendo que no depende solamente de Kate, cómo se gestionó su propia enfermedad, ¿no? Ya. Entonces, bueno, la verdad es que se sabe poquito, pero sí que se van conociendo pequeñas pinceladas. ¿Y de ella qué nos puedes decir? Bueno, pues de ella que continúa el tratamiento. Sí que es verdad que Guillermo, que una de las excusas que podría dar perfectamente a Harry para no verle es ese apoyo que está haciendo con su familia, ese intentar estar con sus hijos y con su mujer. Ella la verdad que está bastante bien, ya lo dijo ella misma en un vídeo, le costó muchísimo también asumir, fue como un shock, como un golpe tremendo. Y bueno, poco a poco irá haciendo apariciones públicas que sí que se va esperando que progresivamente se vaya incorporando a la agenda oficial, pero todavía, a ver, tengamos en cuenta que al final, bueno, pues es una enfermedad que psicológica también, no solo física. Entonces requiere de su tiempo y bueno, al final son miembros de la realeza, pero no dejan de ser personas y la enfermedad al final afecta a todo el mundo. Entonces lo va llevando bien con sus revisiones y sus tratamientos, pero es verdad que de ella quizá hayamos tenido menos información. Ya. Lara, como siempre, ha sido muy, muy amable. Muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Lara Fernández, especializada en las casas reales de Europa desde Madrid. 10:52. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué tenemos, Flor Alicia? Bueno, César, tú sabes que a mí me encanta el tema de las noticias del espacio y pues aquí hay una en particular que me llamó mucho la atención y es que se ha detectado una atmósfera espesa alrededor de un planeta que es 2 veces más grande que la Tierra en un sistema solar cercano, según lo que informaron investigadores esta misma semana. La llamada supertierra, conocida como 55 Cancri E, es uno de los pocos planetas rocosos fuera de nuestro sistema solar con una atmósfera significativa envuelta en un manto de dióxido y monóxido de carbono. Las cantidades exactas no están claras. La atmósfera de la Tierra es una mezcla de nitrógeno, oxígeno, argón y otros gases. Los estudiosos han dicho que es probablemente la evidencia más firme que existe hasta ahora de que este planeta tiene una atmósfera. La investigación fue publicada en la revista Nature. ¿Y cuán lejos está ese planeta que es 2 veces más grande que la Tierra y parecido a la Tierra? Esta información te la dejo para una próxima oportunidad. Ah, caramba. Gracias, Flor Alicia. 10:54. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono. Quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.